estudié en el Colegio San Carlos. El Colegio San Carlos le tengo mucho agradecimiento, me gustó, o sea, ese colegio me pareció una putería. Ese colegio tiene unas cosas malas, pero tiene unas cosas buenas. Me parece que dentro de las cosas buenas, no es para todo el mundo, lo vuelve a uno muy competitivo. Me gustó eso, yo soy violentamente competitivo. En el colegio hice una revista que se llamaba Mamagallo, que era una revista mamándole gallo a los profesores. Creo que eso fue la primera razón por la que me empezó a gustar la vaina de publicar, hacer algo que alguien viera, ¿sí me entiendes? Sí, hacer algo que la gente viera, que tuviera un público. Me gradué del colegio y empecé a estudiar comunicación social. Creo que como por allá no quería estudiar nada, no creo mucho en la universidad. Me metí a estudiar comunicación social básicamente pensando en la revista esa y pensando en que en comunicación social estudian muchas viejas buenas, muchas hembras, y pues no sé qué me motivó más, o sea, no sé cuál de las dos razones pesó más. Pero pues bueno, terminé estudiando comunicación social en la Javeriana y hice 3 semestres de comunicación social en la Javeriana y me pareció también con un énfasis audiovisual. Pero bueno, antes de entrar a estudiar en la Javeriana empecé a trabajar en una empresa, en una agencia de publicidad, porque yo había sido curioso con la vaina de los computadores y eso, con el diseño gráfico sobre todo. Entonces empecé a trabajar en una agencia de publicidad apenas me gradué del colegio, mientras estudiaba comunicación social. En la agencia de publicidad era una agencia de publicidad muy pequeña en la que trabajábamos cuando yo entré 5 personas. Allá les debo todo o mucho de la manera como subsistí durante mucho tiempo a ese lugar, porque me enseñaron todo. Un tipo que se llama Plinio, que fue mi jefe, que me recibió sin yo saber nada. O sea, yo sabía prender un computador y ya había podido ahí o sea, no sabía un carajo. Y el tipo me recibió y me empezó a pagar por aprender esa vaina. Entonces aprendí ahí en esa agencia de publicidad durante unos años a trabajar, al trabajo de las páginas de internet, del diseño gráfico, de toda esa vaina. Y me retiré de comunicación social al tercer semestre, cuando terminé el tercer semestre, porque me fui para Cuba a estudiar cine. Es hacer unos cursos que se hacen con la intención de entrar a hacer la carrera completa en San Antonio de los Baños. Y me fui para allá y allá duré 6 meses. No, me retiré de la universidad y duré 6 meses sin hacer un carajo. Después de los 6 meses me fui a hacer la vaina a Cuba. Pues sí, hacer un carajo no, dedicado al trabajo en la agencia o sea, sin estudiar. Me fui para allá, duré 6 meses, la idea era quedarme para siempre, pero insoportable, o sea, un sitio bacano, pero durante 6 meses máximo. Me olvidó contar, importantísimo en mi vida, es que durante un tiempo practiqué el deporte de la equitación, saltaba a caballo. Eso fue, o sea, mi familia, mientras yo fui creciendo, se fue mejorando la situación. Es un deporte caro. Mi papá me pagó esa mierda con un esfuerzo, el hijo de puta, que alimentaba mi espíritu competitivo, que creo que todavía mantengo. Y bueno, otra vez la familia se quebró por allá. Ustedes yo creo que estaban pelados con lo de la apertura económica y eso. Todas las familias se volvieron, o sea, todo el mundo se jodió de plata. Ese deporte se volvió nada, pero bueno, el caso fue que por eso me salí de ese deporte, si no yo creo que me hubiera ido por allá. O sea, yo quería estudiar, si quería estudiar algo era veterinaria, creo que no me lo hubiera mamado tampoco. Entonces, gracias a que no se pudo seguir pagando, me salí de eso y me enfrié y al final del bachillerato hice la revista esa, por la que se me cambió el rumbo de lo veterinario, los animales y los caballos y toda esa vaina a las publicaciones. Entonces pues bueno, hacía las páginas de internet, me parecía la putería, es como así fuera contratado a hacer mierdas que mucha gente ve, así sea. Entonces siempre éramos como tratando de que fuera una chimba todo lo que se hacía, ¿sí me entiendes? Entonces en esa época, en esa agencia de publicidad pues lo del internet, lo del flash por ejemplo era muy nuevo, o sea ya apenas estaba empezando a usar flash en las páginas de internet y en esta agencia pues era donde se hacía más bonito, ¿sí me entiendes? Y lo hacíamos nosotros y pues
obviamente había más, pero esta agencia era la que proveía a Leurnet de todo lo que era digital, multimedias, páginas de internet, todo eso, y éramos 5. Cuando yo me retiré ya eran como 20, o sea, una vaina que venía creciendo. Después se acabó porque los dueños de eso eran unos hippies, unos neo hippies, que pues muy talentosos, pero no eran empresarios. Hay que ser empresario para poder hacer una empresa. Bueno, le estaba contando que, porque es que me fui para adelante y para atrás, porque fui para los caballos, me gradué de la universidad, me fui para Cuba. En Cuba duré 6 meses y me aburrí y me volví para acá a seguir trabajando en la empresa, a seguir trabajando en la agencia de publicidad. Y pues como en realidad bastante desubicado con qué estudiar, o sea, ya no, o sea, aunque no quería. Entonces estaba ahí trabajando en la vaina de publicidad. Entonces después siempre ha sido un espíritu exageradamente libre, o sea, yo tengo jefefobia, creo que se llama eso, y por mucho que yo tenía el mejor de todos los jefes que se pueden tener, o sea, de esa manera una chimba, era el jefe, y yo no sirvo para tener jefes, ¿sí me entiendes? O sea, yo sentía que tenía que ser una mierda independiente. Entonces me salí de ahí y empecé, le decía lo del Flash. Ahí empezamos a trabajar animación. Entonces yo me empecé a entusiasmar mucho con el cuento de la animación, con los dibujos animados. Entonces empezamos con un amigo mío que se llama Fabián a tratar de hacerlo, ¿sí me entiendes? A dibujar y a tratar de hacerlo. Y resultó que lo primero que hicimos fue una vaina que se podía vender, ¿sí me entiendes? O sea, estaba bien, weón, o sea, le podía gustar a alguien y uno lo podía comprar. Y entonces efectivamente lo mostramos, y otra empresa nos contrató para hacer un video de unas vacunas en animación, de unos bichitos de unas vacunas. Entonces nos contrató para eso y pum, nos salimos de Syncro, que era como se llamaba la agencia de publicidad. Laura, Fabián, Javier, que era el exnovio de Laura, y yo, nos fuimos a vivir a todos a un apartamento, y en ese apartamento a trabajar en este proyecto, con la ambición de seguir vendiendo. ¿Sí me entiende? Pero el novio de Laura no se retiró de Syncro, nos ayudaba, pero bueno, salimos, nos quedamos, estábamos junto con otra ayuda, Fabián, Laura y yo, haciendo este proyecto. Entonces pues bueno, a partir de ahí empecé a hacer, hicimos, el siguiente trabajo que salió fue una cosa que también creo que me formó, o sea, fue muy importante en mi vida, y fue que cuando hicimos ese proyecto de las vacunas, nos llamaron para hacer un piloto de animación, para hacer una serie de televisión animada. O sea, si me entiendes, fue como hacemos un trabajo, hacemos otro trabajo, y nos llaman para hacer un piloto para una serie de televisión. Y el piloto para la serie de televisión lo escribía Martín de Francisco y Santiago Moure y Antonio Guerra, que eran los que hacían la tele, que en nuestra época pues para mí fueron inspiradorcísimos. Siempre he sido subversivo, ¿sí me entiendes? Siempre me gusta meter un poquito el dedo, me gusta que a la gente no le guste un poquito, ¿sí me entiendes? Me gusta que se comente, que no todo el mundo aplauda, sino que algunos abuchen, ¿sí me entiendes? Eso siempre me ha llamado mucho la atención desde pequeño. Y entonces ellos eran una inspiración muy fuerte para mí cuando hacían la tele. A mí me fascina esa vaina de que la juventud se está perdiendo, ¿sí me entiendes? Porque eso es mentira, eso es una estupidez. Bueno, siempre me ha gustado eso, como apoyar eso. Entonces, o sea, me gusta, me llama la atención.